Un saludo cordial para todos ustedes, muchas bendiciones junto a sus familias. Damos gracias a Dios que en su infinita bondad y misericordia nos mantiene con vida, nos mantiene en su gracia, en su poder, nos sostiene. Dice la palabra de Dios que la fidelidad de Dios es eterna. Y precisamente quiero hablar de esa fidelidad que nos ha sostenido, que nos sostiene y estamos seguros que nos sostendrá hasta el último suspiro. Quiero agradecer primeramente a Dios, pero también a cada uno de ustedes que han estado allí pendiente de los vídeos que hemos ido subiendo en esta serie que hemos llamado Obediencia, conforme a lo que Dios me contestó luego de preguntarle una y otra vez cuándo me iba a sanar. Y él me dijo, la obediencia precede los milagros. Entonces, estamos hablando y habíamos venido hablando desde el libro de Juan, capítulo 14, verso 15, ¿verdad? Lo que es la obediencia. Jesús le dice nos dice a nosotros, si me amáis, guarda mis mandamientos. En el segundo y tercer vídeo hablamos de los 10 pasos que nos ayudan a construir una vida de obediencia. También los pueden buscar para que los continúen y puedan entonces entender, porque vamos a hablar en este cuarto vídeo, vamos a hablar de un tema que es sumamente importante y que creería yo que de nada sirve conocer los pasos si no combatimos, en el buen sentido de la palabra, los obstáculos comunes que se interponen en este proceso. Dios nos enseña a nosotros a través de la palabra misma que si amamos a Dios debemos obedecer sus mandamientos. Obedecer los mandamientos de Dios entonces es hacer la voluntad de Dios. Pero hacer la voluntad de Dios cuando empezamos los procesos nunca va a ser fácil. No fue fácil para ninguno de los grandes hombres y también mujeres como el caso de Esther o como Débora o como la misma María, que fue la mujer que Dios utilizó, ¿verdad?, para engendrar a Jesús, para utilizar su vientre. Para ninguno los procesos va a ser fácil. Cada proceso tiene una parte dispendiosa, como digo yo. Pero aquí yo les quiero hablar de 5 obstáculos que es indispensable que los venzamos si queremos tener una vida de obediencia. Después que conocemos el paso a paso, los 10 pasos que yo debo seguir para construir esa vida de obediencia, yo tengo que identificar los obstáculos comunes que se interponen a esta vida de obediencia. Y quiero puntualizar o hablar del primer punto, es el miedo al que dirán. Nosotros los seres humanos, hay un dicho que dice, a mí me importa lo que diga, a mí no me interesa eso. Pero no es tan cierto, no es tan real. La verdad es que la mayoría de las ocasiones sí nos interesa lo que dicen o lo que piensan los demás. De hecho, hay gente que no le gusta, gente cristiana evangélica que no le gusta que en la calle le digan, hola, Dios te bendiga, porque no les gusta que los identifiquen como cristianos evangélicos. Hay personas que, por ejemplo, no les gusta que los identifiquen con una profesión. Hay personas que no les gusta que los identifiquen con una familia, con una etnia, por decir casos puntuales. Cuando la palabra de Dios nos enseña a nosotros que necesitamos identificar esos obstáculos comunes y uno de ellos es el miedo al que dirán, quiero que nos remitamos a Gálatas capítulo 1 versículo 10. Dice la palabra ahí, busco pues ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Dice el apóstol Pablo en la carta que le envía a los Gálatas. Es un texto bíblico que se puede entender, se puede interpretar de manera muy fácil, práctica. Yo no intento agradar a los hombres, yo tengo que agradar a Dios y pare de contar. Pero no es tan así. Resulta que cuando nosotros hemos sido desobedientes y le hemos fallado a Dios, a nosotros sí se nos dificulta el doble ser obedientes y vencer los obstáculos de esos procesos. Y voy a ponerle un caso personal. Una de las razones por las que yo
he desobedecido a Dios en varios meses, corrido años mejor, es precisamente el miedo al que dirán. Yo le fallé a Dios, hice lo malo delante de Dios. Y sé que Dios me perdonó porque la palabra de Dios dice, si confiesas tu pecado y te apartas, alcanzarás misericordia. Sé que estaba perdonada. Dice la palabra de Dios que si hemos pecado, abogados tenemos para con Jesucristo al Hijo, para con el Padre, a Jesucristo el Hijo, ¿verdad? Sé que estaba perdonada, pero cada vez que Dios me hablaba de la responsabilidad que tenía de cumplir lo que Él me estaba mandando, yo le sacaba a Dios una excusa, a esa que decimos nosotros la excusa barata, y era que van a decir, ¿yo con qué cara voy a predicar el Evangelio de Cristo? Yo no creo que sea una buena idea, yo no sería la persona idónea para hablar de Dios. Dios empieza a confrontarme a mí de una y otra forma. En los vídeos anteriores les he ido contando aparte de la historia, y hoy quiero hablarle de este obstáculo común, y es que cuando nosotros nos caemos, nos cuesta levantarnos, pero la palabra misma nos exhorta a levantarnos de la mano de Dios. Pero ese levantar va a venir con un obstáculo que nos va a decir una y otra vez, tú no puedes. ¿Tú cómo crees que lo vas a hacer? ¿Tú crees acaso que te van a creer? ¿Y tú con qué cara vas a hacer esto? ¿Y tú con qué esto? ¿Y tú con qué lo otro? Y empieza una táctica del enemigo a mandar una cantidad de mensajes, de dardos, a decirnos que no podemos, que no debemos, que no tenemos la autoridad. Y no falta incluso gente que camina en la misma línea, de decirle, yo no creo que sea buena idea que tú prediques porque es que tú le fallaste a Dios. Y empezamos a sucumbir ante esas palabras y se nos olvida que aquel que empezó en nosotros la buena obra, Él mismo es el que las perfecciona. Y se nos olvida que la palabra dice que aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, si nos arrepentimos vienen a ser como la blanca lana. Y se nos olvida que Cristo dejó a las 99 y fue como buen pastor por una ovejita. Esa ovejita era yo, la perniquebrada, la rebelde, la desobediente, la que no hizo lo correcto delante de Él, pero no me abandonó como tampoco te ha abandonado a ti. Por eso te digo en este video, levántate y deja el miedo, porque no puedes sucumbir ante el miedo, no puedes tener miedo al que dirán, porque la palabra de Dios dice puntualmente, yo he dicho de ti, mi hija eres tú. Yo he dicho de ti, mi hijo eres tú. Levántate, levántate, porque quien resplandece por ti no es el pasado. Quien resplandece por ti no es el pecado que cometiste, no es el pecado que yo cometí. Quien resplandece por ti, por mí, es el Cristo de la gloria que murió, resucitó para darnos vida y nos ha lavado con su preciosa sangre y nos ha puesto en lugares celestiales juntamente con Él. Eso somos nosotros. Por eso cuando el enemigo venga con sus dardos, es necesario que nosotros hayamos identificado nuestra paternidad en Cristo. Es necesario que tengamos firme la identidad en Cristo, porque cuando no tenemos una identidad y una paternidad definida, muy posiblemente una de las primeras cosas que nos va a tirar el enemigo es: tú no puedes hacerlo. Y no puedes hacerlo, y nos va a dar miedo a hacer cualquier cosa que sea para la honra y la gloria de Dios. Un segundo punto o un segundo obstáculo que se interpone en estos procesos para que Dios nos vuelva a levantar y para que Dios tenga de nosotros misericordia en un proceso en el que nos estamos levantando en obediencia, es la pereza, el cansancio. No se los está diciendo una persona que ignora las dos cosas. Las personas que son cercanas a mí, incluso llorando a algunas les confesé que yo había días que yo me levantaba de la cama por obligación.
que yo me levantaba llorando porque mi cuerpo no soportaba, mis piernas no soportaban mi cuerpo, porque el cansancio era abrumador, porque yo sentía que se me unía la noche con el día y yo no había descansado, yo tenía un peso continuo, eso no solamente me generaba el tema de un cansancio físico y mental, sino un tema adicional de estrés, de mal genio, de falta de empatía. Y empecé a sufrir todas estas cantidades de cosas que vienen con unas adiciones, como que aumentan el tema de la presión, el tema de la gastritis, el tema de eso. Entonces empiezan a acumularse una cantidad de enfermedades y empieza el enemigo a decir, mira, y eso que estás buscando de Dios, y mírate cómo estás de chueca o enferma, o yo no sé cómo lo digan ustedes en su ciudad de origen. Y empezamos a tener esa lucha, porque mientras estamos convencidos de que Dios es un Dios sanador, que Dios es un Dios que restaura, que Dios es un Dios que liberta, es un Dios que sana, pero sobre todo que salva, el miedo y la pereza o el cansancio nos hace sentir lo contrario. En Isaías 40:31 dice la palabra que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, se levantarán y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es necesario que nosotros podamos vencer el cansancio y los obstáculos con la palabra. No los vamos a vencer de ninguna u otra manera. Por la palabra todo fue hecho y por la palabra vencemos en el nombre de Jesucristo. Dice la misma palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y precisamente todo lo puedo en Cristo es que Él es el que me da nueva fuerza. Él rejuvenece mis fuerzas como el águila, me da las fuerzas del búfalo. Pero también es necesario entender que la palabra misma dice que aquel que se sienta cargado, venga a Él, porque Él nos hará descansar. El enemigo siempre nos va a salir diciendo de que no podemos, de que ya no tenemos ninguna esperanza y vamos a sucumbir a la cama y no nos vamos a querer levantar, y se los estoy diciendo por experiencia, por una historia de vida. Yo había días que no me quería levantar, hubo días que me levanté a las 3, 4 de la tarde, yo no quería estar en la cama, no me quería levantar, y si me quería levantar mi cuerpo no me respondía y me sentía agobiada y sentía que hasta la vida me hastiaba, y yo decía, Dios mío, deberías de prepararme y llevarme, y me acordaba de mis hijos y decía, pero es que yo también quiero estar con mis hijos, y Dios seguía tratando con mi carácter, con mi pensamiento, de alguna manera con esa desobediencia que estaba viviendo en ese momento. Estos días no han sido fáciles, me he sentido cansada. Hace 3 días nuevamente tengo mucho dolor en la garganta, he vuelto a las coladitas porque no me pasa de pronto la comida sólida. Me he sentido cansada hasta decir no más, pero me he levantado con esta palabra. Tú eres mi fortaleza, Señor. Tu palabra dice que los que confían en ti tendrán nueva fuerza, no se cansarán, se levantarán. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Yo no soy justa porque yo sea una buena persona, sino porque Cristo me ha justificado a través de su sacrificio en la cruz. Por eso quiero decirte hoy, vence el cansancio. Vence la pereza para ir a la iglesia, vence la pereza para estudiar la palabra, vence la pereza para tener una vida íntima con Dios, vence la pereza para ir a congregarte, para ir a hacer la voluntad de Dios, vence la pereza y vence el cansancio para tener una vida íntima con Dios. Necesitamos orar, y Dios no nos pide que oremos 50 horas, ni 20 horas, ni 5, no. Pero sí necesitamos orar. Y le aseguro que usted dobla sus rodillas y le dice al Señor, no puedo. Mi cuerpo no me responde, no tengo nada que decirte. Y yo no sé de dónde ni cómo lo hace, pero lo hace. Y es que de un momento a otro empezamos a sentir
ese fluir del Espíritu Santo y empieza Él a tratar en nuestro interior y empezamos a decirle: Señor, gracias. Señor, solamente vine a darte gracias. Y cuando nos venimos a dar cuenta, pasamos de la gratitud a la oración, y cuando pasamos de esa oración contemplativa, pasamos a una oración de intercesión, a una oración de guerra espiritual, y cuando nos venimos a dar cuenta, pasamos de 5 a 10 minutos y de 10 a 2 horas, y nos decimos: ve, y eso que no tenía ganas de orar, y eso que mi cuerpo estaba cansado. Lo logramos solamente cuando nos afianzamos en la palabra. No nos vamos a fatigar cuando caminemos, porque Cristo está con nosotros. Un tercer punto o un tercer obstáculo que tenemos que vencer es la confusión o la falta de dirección. Cuando empezamos a decir, les decía ahorita, hace 3 días para acá, incluso en uno de los momentos que intentamos grabar uno de los vídeos, me quedé sin voz. He venido presentando nuevamente molestia, y entonces el enemigo manda el dardo. Ve, pero ¿y tú no estás intentando hacer la voluntad de Dios? ¿Y por qué te está doliendo si tú estás orando? ¿Y a ti no te da pena decir de que Dios te sanó cuando te está doliendo? Y empieza el enemigo a generar como un tema de confusión, a que nos cuestionemos si es verdad que estamos sanos, si no estamos sanos, por qué Dios no nos ha respondido, porque hace 3 días me sentía totalmente bien y porque el día siguiente amanecí, como dice nuestro argot popular, para recoger con cucharitas. Y empieza el enemigo a dardear, a tirar esa cantidad de dardo. Y dice la palabra de Dios en esto, en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice que debemos entender nosotros que hay que sobrellevar las cargas. Y cuando habla de sobrellevar las cargas, en este tema de confusión, mi recomendación personal es que usted se acerque a sus líderes, a su pastor, pastora, o su pareja pastoral, o no sé, cada iglesia tiene su forma de manejar el tema de la consejería. Busque orientación. Confiese en el buen sentido de la palabra. No confesamos los pecados a los hombres, se los confesamos a Cristo. Pero a esa persona que está allí de líder, dígale: me está pasando esto y esto y esto, y necesito que me apoye en oración. Estas son cargas que las tenemos que llevar entre unos con otros. Yo, por la misericordia de Dios, cuento primeramente con esa gloria más infinita de Cristo, con mi familia, pero también con muchos hermanos que han estado orando por mí, hermanos, amigos, compañeros de lucha, que nos distinguimos hace años en el Evangelio, y a quien les he contado parte de lo que me ha pasado, y sé que son personas que no solamente me llaman para saber cómo estás, y no solamente me han venido a visitar para saber cómo estoy, sino que están pendientes en oración, dándome ese apoyo en oración. Por eso es importante, dice Gálatas, que debemos sobrellevar las cargas los unos a los otros para que cumplamos así la ley de Cristo. Pero no podemos permitir que el enemigo nos siga confundiendo, haciéndonos creer de que dejar de ir a la iglesia, porque es que mire, dirán ustedes: pero es que usted lo que necesita es la tonería. Podría ser. Yo presento una dificultad en este brazo. Este brazo no lo puedo levantar mucho, y entonces el frío me genera un dolor impresionante. Y entonces hace 3, 4 domingos yo en la iglesia no soportaba el dolor, y llegó una hermanita y me dijo: hermanita, pero mire, hágase acá en este lugar que no da tanto frío. Ella no sabía que yo tenía esa dificultad en mi brazo. Y yo me corrí hacia donde no hacía frío, y desde ahí, bueno, yo casi siempre me siento en ese lugar en la iglesia por el tema del frío. Pero porque cuando estaba ahí yo dije: no, si este dolor me sigue así, definitivamente ni me concentro en la palabra, ni me concentro en la adoración, porque el dolor era insoportable. El enemigo nos va a enviar el dolor,
para que nosotros empecemos a renegar, para que nosotros empecemos a decir de que yo no sé qué es lo que le pasa a Dios conmigo. Y yo lo he dicho, no se lo estoy diciendo porque me lo dijeron, yo lo he dicho. Yo le he dicho al Señor qué es lo que tienes contra mí. ¿Por qué no me sanas del todo? Yo quisiera que Dios hiciera mágicamente y yo quedara nuevecita. Pero Él no lo quiere hacer así porque su voluntad es perfecta, agradable en todo tiempo. Como Él lo hace es la manera correcta. Lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de cuestionar a Dios. Y si Dios nos dice que caminemos en esa línea de obediencia, entonces tenemos que caminar en esa línea de obediencia que Dios nos pide. Otro obstáculo que tenemos que vencer es el legalismo, esa situación de que es que, y no se los estoy diciendo porque me lo dijeron, sino porque yo lo he vivido, ya, pero es que mira, pero bebé, me dice mi esposo, Dios seguramente te está enseñando algo, pero ¿qué me puede estar enseñando Dios con este dolor? ¿Y quién te ha dicho a ti que este dolor? Y empezamos y citamos la palabra. Dios nos está diciendo a través de su palabra en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es mío, es un don de Dios, no es por obra, es por gracia para que nadie se gloríe. Somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Yo soy el barro, Él es el alfarero. Por mucho que yo quiera cuestionar a Dios y creer que con el legalismo, y estoy hablando del legalismo desde este enfoque de obediencia como cristianos, empiezo a decir, no, lo que pasa es que Dios se equivocó. ¿Cómo me va a mandar a mí esto? ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué lo otro? Y aunque no nos veamos en ese plan, terminamos como Jonás o terminamos como Job, renegando contra Dios, diciéndole a Dios una cantidad de cosas que después queremos enmendarlas, llorando, y empezamos. Y está bien llorar y está bien acercarse, porque Él dice, venid a mí los cargados y trabajados, aquellos que están pasando por momentos difíciles, yo soy vuestro Padre Celestial. Y hay otro punto que otro obstáculo que nos urge también vencer, es el orgullo. El orgullo es el orgullo es similar al miedo, en una posición opuesta. La palabra de Dios nos enseña en Santiago capítulo 4, el versículo 6 en adelante, dice que Dios da mayor gracia. Someteos a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá. Cuando nosotros estamos en estos procesos, el diablo nos va a tirar los dardos. Si nosotros lo resistimos, huye de nosotros. Si el diablo huye de nosotros, por la infinita misericordia de Dios, Dios nos levanta. Pero si Dios nos levanta y creemos que el milagro no los merecemos, porque somos nosotros, porque es que yo sí me metí varios días de ayuno, porque es que yo sí hice tantos días de vigilia, porque es que yo sí, a mí Dios sí me escucha, hemos perdido la batalla. Porque si hay algo que es de total desagrado de Dios, es precisamente el orgullo. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, encontramos que Satanás, en su momento, que era llamado Lucifer, dice la palabra de Dios que su corazón se llenó de orgullo y quiso imitar lo que Dios hacía y quiso robar esa gloria de Dios. Y Dios no lo permitió, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Nosotros somos hechura de Dios. ¿Y qué le puede decir este pedazo de barro a Dios? Si a Él le placiese mañana llevarme, no tendría yo cómo decirle, ven acá, te equivocaste, no era yo, era Pepito. No tengo la autoridad. Y si a Él le placiese mañana no dejarme levantar, ¿quién soy yo para venir a reclamar? Tengo que fundamentarme en la palabra.
reconocer la palabra. Por eso yo les insto a leer las Escrituras, a estudiar las Escrituras. La misma Biblia dice: escudriñad las Escrituras porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras y el enemigo viene como río, pero nosotros levantamos la palabra, nos hacíamos de la palabra, el Espíritu de Jehová levanta banderas por nosotros. La palabra dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No lo puede hacer nadie más. Nadie más puede ayudarnos, solamente Dios. Venzamos estos 5 obstáculos, identifiquémoslos. Cuando yo tengo miedo, el miedo no me va a dejar orar, el miedo me va a quitar la confianza en Dios, el miedo me va a truncar cualquier paso que quiera dar de obediencia, el miedo me va a decir que yo no puedo, el miedo me va a quitar la identidad de hija. Vamos a vencer la pereza y el cansancio. La palabra de Dios nos enseña que todo lo podemos en Cristo. Él es el que rejuvenece nuestra fuerza. Él es el que nos levanta. Él es el que nos ayuda. Vamos a vencer la confusión y vamos a buscar a los hermanos. Recuerden que la palabra de Dios dice que hierro con hierro se aguza. En el libro de Proverbios. Vamos a buscar el apoyo de nuestros pastores, de nuestros hermanos. De pronto usted tiene un hermano cerca, compañero de batalla, digo yo, porque uno siempre tiene esos hermanos que a veces ni nos congregamos en las mismas iglesias, pero que son hermanos, no solamente hermanos en Cristo, sino hermanos entrañables en lo humano, ¿verdad? A quienes decimos: me está pasando esto, y esa persona cobija en oración a uno también y está allí pendiente para darnos la mano. Pero los principales que van a estar ahí son nuestros pastores, y nosotros le decimos: me está pasando esto y esto y esto. Pero también necesitamos vencer ese legalismo, porque el legalismo no nos va a llevar a ninguna parte. El único oficial, el único que tiene la autoridad es Dios, y necesitamos vencer el orgullo, porque el orgullo nos aparta de Dios, y apartados de Dios nada podemos hacer. Permítame orar por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, estos obstáculos, Señor, que podemos identificar, y que hay muchos más, solamente que estamos compartiendo estos 5, pero tú los conoces, y conoces que yo los he vivido, y sabes quién los está viviendo, y sabes con qué propósito es esta palabra. Tu palabra dice que lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, creyendo, lo recibiremos. Oro en tu nombre. Oro pidiéndote, Señor, en el nombre de Jesús, que tú tengas misericordia del que tiene temor, del que tiene miedo, de aquel, Señor, que ha tenido momentos de confusión, aquel que ha tenido cansancio, Señor, el que ha tenido ese momento de legalismo, no porque quiera, sino porque el dolor, porque el cansancio, porque la continuidad en las dificultades lo ha llevado incluso a renegar de ti. Pero también aquel, Señor, que ha orado y ha visto tu gloria, y después de ver tu gloria, Señor, ha pensado que la gloria es del hombre. Y dice tu palabra que la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Conoces las debilidades que hay en cada uno de nosotros, oh Cristo de la gloria. Espíritu Santo de Dios, tú que escudriñas nuestras vidas, tú que nos consuelas, nos exhortas, nos edificas. Padre eterno, tú que enviaste al Espíritu Santo, te ruego que fluya con poder en cada vida, que fluya con poder en cada corazón, que levantes tú, Señor, Dios mío, poderosamente a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada adolescente, a cada niño, porque dice tu palabra que en los últimos tiempos la gloria de Jehová sería tanta que nuestros jóvenes se levantarían, y nuestros niños, nuestros ancianos, Señor, no solamente verían, sino que levantarían la gloria de Dios. Levántanos, Señor.
Susténtanos con la diestra de tu justicia, porque dice tu palabra que aunque andemos en sombra de muerte, no temeremos porque tú estás con nosotros. Tú, Señor, eres nuestro creador. Nosotros somos el barro y tú eres el alfarero. Levantaremos nuestros ojos a los montes, Señor, a lo alto, porque de allí viene nuestro socorro, de Jehová de los ejércitos. Padre, en tus manos cada familia, la familia que está pasando por dificultades, la mujer y el caballero que están pasando por dificultades, el joven, Señor, que no encuentra, Dios mío, la razón para asearse de tu palabra. Señor, te pido fortaleza, Dios mío, te pido un corazón aguerrido, Señor, para cada persona que escucha esta palabra, porque dice tu palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos podrán arrebatarlos. Bendice, guarda, protege, pero sobre todo, papá, envía lazos de amor y redención a cada familia. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.